Los invitamos a que hoy en el Día Mundial de la Educación Ambiental creemos conciencia, una conciencia ecológica, porque es más fácil evitar que un residuo llegue al mar que extraerlo. A lo mejor ustedes se pueden ir a dormir el día de hoy con toda la tranquilidad porque ya aportaron un granito de arena. ¿A poco no? Miren, banda, como les había comentado, todo lo que saquen y tenga vida marina, se tiene que regresar al mar. ¿Qué onda bandita? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo videíto, bandita. Miren, el día de hoy me encuentro aquí en el malecón de Acapulquito, enfrente de lo que es el Zócalo de Acapulco, porque el día de hoy vamos a ser testigos de una labor súper chida, súper bonita. Y bueno, les cuento un poquito. Miren, el día de hoy nos vamos a juntar con muchas personas y les repito, yo nada más voy a ser testigo porque van a limpiar acá el fondo marino de aquí de esta parte de la bahía de Acapulco. Y les repito, se me hace algo muy chido, muy bonito que la gente se sume, se junte para hacer esta labor, que la verdad pues es muy importante para mantener pues las playas limpias. Miren, ahorita el mar está bastante tranquilo, muy calmado. Son aproximadamente las 8 de la mañana, un poquito más. Y la verdad las vistas aquí se ven súper chidas, súper bonitas. No sé cómo vaya a estar la onda. Es la primera vez que soy testigo de algo así. Y va a estar interesante, bastante interesante. Espero que les agrade esto. Ya está la bandita allá atrás organizándose para lo que van a realizar. Y me voy a acercar ahorita un poquito a ver si podemos platicar con alguien. Espero su apoyo en este video. Ya saben, antes de empezar no olviden dejar su like y suscríbanse para más aventuritas. Así que pues nada, bandita, continúen en el videito, en esta labor tan bonita y tan chida aquí en Acapulquito. Vamos. Miren, bandita, los responsables de esta labor tan chida son buzos ecólogos voluntarios de Acapulquito. Miren, aquí pueden ver la info y pues ya se están preparando aquí todos pues para empezar con esta labor. Qué chido y qué bonito que haya mucha gente que se sume a todo esto para mantener limpias las playas de Acapulquirri. No los vemos, pensamos que no nos afectan y que no afectan a la fauna marina. Sin embargo, ya hay muchos estudios en los que el plástico está regresando a nosotros por el microplástico. ¿Sí han escuchado del microplástico? Sí. Es un tema muy alarmante que pues puede ser un tema a profundidad para otra ocasión. Y en este momento pues vamos a hacer una brigada de los buzos. Ellos van a estar retirando todo lo que esté posible en el fondo del mar. Y otra brigada que yo pienso que vamos a hacer todos nosotros, vamos a estar acopiando todo lo que ellos estén sacando. Vamos a estar atentos porque allá abajo pues ellos solamente se comunican con señas. Va a haber quienes nos estén auxiliando y van a sacar los residuos. Entonces vamos a estar muy atentos a las necesidades de los buzos, y cuando ya ellos traigan las arpillas estas con residuos, nosotros las vamos a sacar de ahí, y este va a ser nuestro punto de acopio. Y la importancia de nuestras limpiezas es que vamos a tratar de separar, si en su caso se puede, porque aquí no creo que haya materiales que se puedan rescatar para reciclar, pero vamos a tratar de separarlos porque los mandamos a un proceso que se llama el coprocesamiento con Holcim a Pasco. Es un proceso limpio que convierte todos estos materiales en materia prima para ellos, para hacer cemento. Es algo muy, muy noble. Entonces todo lo que saquemos de ahí no va a ir al relleno sanitario para que permanezca ahí por años. Lo que vamos a hacer ahorita es nada más estar en la parte de abajo y todo lo que vayan sacando. Va a haber unas personas que nos van a estar apoyando a hacer una inspección, sacar los residuos, y la brigada que se quede con nosotros aquí de tierra lo que va a hacer es extraer del mar hacia acá, hacia el punto de separación, los residuos. A
A lo mejor ustedes se pueden ir a dormir el día de hoy con toda la tranquilidad porque ya aportaron un granito de arena. ¿A poco no? ¿Quién de sus vecinos y todo está haciendo una acción como la que están haciendo ahorita ustedes? Pero lo que se trata de este grupo es trabajar la actitud, porque la apatía es lo que está haciendo que nuestras mares y nuestra fuente de vida se esté ensuciando. Ahorita ustedes son dichosos de ver unos peces aquí, pero imagínense si siguen con una apatía, al rato ni los peces van a ver. ¡Amor al mar! Gracias. Bueno, bandita, miren, después de una plática emotiva aquí a los voluntarios, pues ya miren, se metieron ya la primera pareja de buzos para empezar pues con esta actividad. Y guachen, miren, pues ya andan ahí adentro de la agüita calentando motores para la actividad. Y pues ya agarré unos guantitos porque miren, como les dije al principio, pues los buzos van a estar ahí en el agua sacando la basura y ya va a haber personas aquí arribita recibiendo la basura y pues poniéndola ahí en el centro de acopio. Algo importante también que les voy a comentar, que escuché ahorita en la plática, es que toda la basura que se saque no la van a llevar pues allá al depósito de basura, ¿no? Sino que dicen que Holcim Apasco utiliza esta basura para reciclarla y hacer cemento. Entonces eso es algo muy chido también, importante que toda la banda lo sepa. Yo no sabía, la verdad, que al menos eso hacían aquí en Acapulquito. Esto va a estar chido y pues apenas va a empezar esta labor tan chida, y espero poder apoyar. Yo creo que sí. Lastimosamente, pues si no les grabo es porque pues estuve en chinga, ¿no? Pues no vengo con nadie que me ayude a grabar, entonces pues bueno, lo importante aquí es apoyar esta bonita labor y voy a hacer todo lo posible para pues estar de principio a fin. Así que les repito, si no ven tomas de que yo estoy echándole ganitas, pues es porque no pude grabarles. Así que pues nada, continuamos en este videito que espero que les guste mucho. Y espero que mucha gente en un futuro pues también se sume más a estas labores sociales. Vamos. Miren, bandita, pues me puse a limpiar por allá afuera, por allá afuera de la banqueta, porque nadie estaba limpiando. Y pues no junté mucha basura, al menos no, miren, fue solamente eso. Pero aún así es mucha porque, miren, hay un chingo, pero un chingo de colillas de cigarro. Pero un chingo, no se notan ahorita, pues son pequeñas, pero hay un chingo ahí que pude juntar. Entonces, pues bueno, a toda esa banda que fuma, por favor, no tiren las colillas en las calles, banda. La neta se ve bastante desagradable, pero pues bueno, qué bueno que ahorita estamos aquí pues limpiando. Estamos limpiando solamente pues donde está la estatua allá de Don Benito Juárez, hasta donde están las canchas acá de este lado. Es lo que se está limpiando por ahora, esta zona nada más. Y pues les repito, como les dije hace rato, ya están los buzos adentro del agua, pues ya empezando a sacar la basura y la gente va a estar en la orilla para pues irla pasando al centro de acopio. Así que esto pues bueno, va empezando apenas. Vamos a darle. Miren, esto que se juntó aquí es lo que pudo recolectar de recoger basura aquí en la banqueta, bueno, en esta parte. Y guachen lo que ya han sacado del fondo marino. Miren, manguera de aspiradoras, escaleras de partes de yates. Seguramente esto es basura pues, de yates, lo más probable. Pero miren, aquí ya están separando las que son vida marina, lo están quitando de la basura y lo van a regresar. Lo están echando ahí a ese botecito con agua y va de regreso. Vamos a acercarnos acá para ver cómo sacan la basura. Miren, podemos apreciar ahí que están buscando en el fondo más basura. Dan ganas de meterse, echarse un chapuzón. Miren, banda, como les había comentado, todo lo que saquen y tenga vida marina, se tiene que regresar al mar. Ahorita está aquí el tocayo buscando porque hay ermitaños, cangrejitos. Ahorita sacó una estrella marina que estaba en una llanta que ahorita sacaron. Ahí les dejo imágenes. Y un pececito también. Y ya todo se está regresando de nuevo al mar, porque eso también es importante, ¿no? Para conservar el ecosistema intacto o lo más intacto que se pueda. Ahorita ya no se nota tanto, pero sí, no sé si logren apreciar, pero sí hay muchos cangrejitos. Watchen.
es un ermitaño, ¿no? Sí. Sí, hay muchos cangrejitos, banda. Entonces si sacan cosas o basura del fondo del mar, toda la vida se debe de regresar, ¿va? Miren aquí, una jaivita, primo hermano, y el haber regresado al tocayo al agua. Hay unos bien chiquititos. Miren, ¿qué es? Guachen, una estrella de mar aquí también encontraron. Órale. Sí, banda, les repito, toda la vida va de regreso al mar. Miren, aquí encontraron un collar de perlas. El collar del Titanic, de la viejita. El collar del Rose vino a dar acá a la bahía de Acapulco. Pues aquí a lo mejor no lo aprecian. A lo mejor no lo aprecian ustedes aquí en la cámara, pero no, hombre. Ahí abajo hay un montón de fierros, de basura, de yates. Un ostión, a ver, con un limoncito y salsita. Pues miren, manda, la neta, mucha basura es de yates, la neta. Yo sé que pasó lo del huracán Otis, lo del John, y pues también pues se junta basura, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita iba hacia allá caminando, juntando basura también de ahí de la banqueta, ¿no? Y vi varias personas que estaban en yates echando basura al mar. No se vale, banda. La neta, los invito a que tomen conciencia y mantengamos Acapulquito limpio para que pues más gente vengan a visitar y no se lleven una mala impresión de que Acapulco pues tiene playas sucias, ¿no? Entonces, porfa, parito, dejen de aventar basura esos de los yates, por favor, dejen de aventar basura al mar. Pues miren, bandita, toda la basura que se ha juntado. No, hombre, un chingo, ¿eh? Miren, lo que está en las bolsas, como les dije hace rato, pues es basura de aquí, de la banqueta. Y todo lo que se ve con alga y sucio, todo eso fue lo que sacaron del fondo del mar. Por allá, miren, sacaron creo que unos radios, obviamente de yates. Están ahí las autoridades revisando, por lo que pueden ver ahí. Y, no, hombre, mucha basura, banda, que se ha estado recolectando del fondo marino. Al parecer ya terminaron por hoy. Iban a estar 2 horas nada más aquí juntando la basura. Pero aún así fue un chingo, la neta. Y no, hombre, obviamente hay demasiada. Más hacia el fondo obviamente hay más basura. Pero pues 3 o 4 buzos pues no es lo suficiente para pues limpiar ni siquiera esta parte. Se requiere de mucha gente, mucha ayuda para dejar limpio en su totalidad, obviamente. Pero bueno, la verdad se hace lo que se puede y se agradece bastante aquí a buzos voluntarios de Acapulquirri por su gran labor, la verdad, se los agradezco bastante. Bueno, hoy estamos en nuestra primer limpieza de fondo marino en el año 2025 y los invitamos a que hoy en el Día Mundial de la Educación Ambiental creemos conciencia, una conciencia ecológica, porque es más fácil evitar que un residuo llegue al mar que extraerlo. Como pueden ver en las imágenes que van a pasar, todo el esfuerzo que se necesita para poder retirar esos residuos. Entonces la ciencia nos está diciendo y obviamente que pues todo lo que está en el fondo del mar pues se genera en nuestros hogares o en la mayoría de nuestros hogares, ¿no? Así que lo principal sería rechazar residuos. Eso sería lo principal y lo más idóneo antes de reciclar. Después de eso, si tú no pudiste rechazar un plástico o algún otro material, vidrio, papel, aluminio, pues bueno, te invito a que lo acopies en tu hogar y que lo pases a alguien para que lo puedan mandar al reciclaje. Y pues es importante
¿Por qué? Porque el cambio climático ya lo tenemos encima y nos abraza cada año, lo vemos más fuerte en la época de lluvias, con huracanes que ya se dan muy fuertes, impactantes, y ahorita incendios también forestales que ya están arrasando con ciudades, y eso nos tiene que abrir las puertas a una mentalidad diferente. Tenemos que cambiar mentes y corazones, voltear a ver a la naturaleza, porque no somos solamente los humanos los que habitamos este planeta, estamos en una interconexión con animales acuáticos, animales terrestres, con plantas, y nosotros tenemos que aprender a vivir en armonía con la naturaleza. Pues bueno, bandita, hasta aquí voy a dejar este pequeño videito. Espero que les haya gustado, y más que gustarles, espero que pues les ayude a muchas personas a crear conciencia para dejar de tirar basura en las calles, bandita, porque obviamente toda esa basura que nosotros tiramos en las calles, pues ¿dónde creen que viene a parar? Pues obviamente aquí al mar, bandita. La vida, como ya sabemos, viene del océano. Entonces, por favor, bandita, hay que cuidar a la gente de Acapulquito, la gente que radica aquí en Acapulco, por favor. Cuidar nuestra bahía, cuidar nuestros mares, nuestras playas, por favor. Porque cada año, pues el cambio climático ha cambiado bastante y nos ha pasado a afectar, como sabemos, aquí el huracán Otis, el huracán John. Entonces, esos fueron huracanes bastante devastadores aquí en Acapulquito. Y espero que este videito le ayude a mucha gente a crear conciencia para ser mejores ciudadanos aquí en el puerto de Acapulco, pues que cada vez el turismo venga y regrese la época dorada aquí en Acapulquito. La verdad, yo sé que todos deseamos que Acapulco vuelva a ser como era antes, bandita. También los invito a que sigan aquí a Buzos Ecólogos Voluntarios de Acapulquito en sus redes sociales. Ahí les voy a dejar el link en la descripción para que también se sumen. O sea, cualquier persona puede agarrar y venir y sumarse, estar atentos ahí a sus redes, porque no nada más aquí, o sea, en toda la bahía de Acapulco ellos hacen limpieza de las playas. Entonces, para que estén atentos y se sumen alguna vez a estas causas tan bonitas, tan nobles de cuidar nuestro Acapulquito. Así que nada, antes de despedirme, ya saben, no olviden dejar su like, apoyen mucho, compartan este video para que llegue a más personas y creemos conciencia juntos y ayudemos a restaurar y a limpiar nuestras playas aquí en Acapulquito. Y si son nuevos también, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan mis próximos videos y aventuras. Así que pues nada, bandita, sin más que agregar, ya saben, yo soy su amigo el Johnny Vlogs. Nos vemos en un próximo videito. Cuídense mucho, ya saben, no tiren basura y ayuden a limpiar las playitas de Acapulco. Bye, cuídense mucho.